Nada, se crea. No, vamos a ver. No, es que escuché esto de recording in progress y me asustó. No, bueno, pues buenos días a todos por allá. Pues muchas gracias al doctor Jorge Lozoya por la invitación. Sí, sí se escucha bien. Sí, sí, perfectamente. Sí, me escucho varonil. Sí, sí, perfectamente, ¿verdad? Ok, Exacto. bueno, yo les quería hablar, Para primero ser que nada. viernes, para ser viernes, sí. Ah, perfecto. Si fuera jueves estaría preocupado, ¿verdad? Bueno, quería comenzar, bueno, contándoles es una anécdota que tiene relación con lo que con la charla que voy a dar. Y estaba viendo un programa de estos de stand-up comedy de Netflix. Ya no recuerdo quién es la comediante, pero es una mujer chicana, ¿verdad? Y ella estaba haciendo una broma acerca de que qué injusto es que para los blanquitos, los caucásicos, hubiera camas bronceadoras si querían verse, pues eso, bronceados, un poquito más morenitos y todo para verse bien. ¿Por qué no para los morenos no hay como camas blanqueadoras, ¿no? Sobre todo para, por ejemplo, para una entrevista de trabajo, ¿verdad? Y esto tiene relación con lo siguiente, vamos a hablar de comunidades y vamos a entenderlas como una serie de agrupaciones de personas que persiguen ya sea intereses comunes o que gracias a la serie de relaciones interpersonales e intergrupales, bueno, forman una red más o menos cohesionada. Entonces, antes de continuar con qué es una comunidad, yo quisiera hablar de qué barreras hay para que se formen comunidades. Y las barreras más comunes, las más comunes en todos los países, son tres, ¿no? Comenzando por la discriminación, el prejuicio y la estereotipia, ¿verdad? Son tres componentes. Em, Aquí la cuestión es cómo la tecnología nos puede ayudar a sobreponernos a ese tipo de barreras, ¿no? Aquí voy a compartir la pantalla. Me dicen, por favor, si lo están viendo bien. ¿Ok? ¿Estamos viendo bien? Sí, Sí, ok, perfecto. Entonces, em, bueno, como estaba diciendo, la estereotipia, la discriminación, el prejuicio significan una pérdida de grandes recursos, llámese de recursos económicos, capital social, recursos incluso para el bienestar social, ¿no? Y tenemos ejemplos vastos. Todo el año pasado fue esta serie de ejemplos de Black Lives Matter, desde antes de Me Too, y son todas estas series de problemas sociales que acontecen precisamente por el desbalance en las relaciones entre grupos específicos. Pueden ser entre razas, grupos étnicos, puede ser de género, comunidades LGBT, y no sé si me faltó alguno. Y puede ser, y así sucesivamente. Aquí el asunto es cómo esta serie vamos a decirlo, tendencias negativas sociales repercuten en la formación de comunidades, ¿verdad? Y entonces, yo voy a hablar un poco más, me voy a enfocar más en la parte psicosocial y dar una serie de estrategias que luego son implementadas en tecnología, particularmente en realidad virtual, para tratar de resolver este tipo de problemas, o al menos para aportar el conocimiento necesario para que va a dar paso a estrategias más elaboradas y que también van a informar política pública. Entonces, nosotros partimos de la hipótesis del contacto, que a grandes rasgos nos dice que a mayor contacto tengamos con personas de grupos sociales que no, a los cuales
bueno, hay cierta rencilla o hay una diferencia de estatus marcada y todo eso. Mientras más tiempo pasemos con ellos, todo esto que les comentaba, estereotipia, prejuicio y discriminación tienden a reducirse. ¿Qué quiere decir esto? Que probablemente nosotros tenemos información errónea o nos falta más información sobre compartir con gente de otros grupos sociales, y hasta que no vivimos con ellos nos damos cuenta del universo que manejan, de su día a día y todo eso, pues nuestros estereotipos siguen ahí firmes, ¿no? Entonces, bueno, las intervenciones o la investigación en la hipótesis del contacto, bueno, lleva más de medio siglo y ha probado ser eficiente y efectiva para reducir prejuicios, estereotipos y discriminación entre distintos grupos en múltiples contextos. Sin embargo, ya cuando hablamos de la parte más práctica, la logística, de cómo poner grupos o miembros de grupos distintos o rivales en conjunto, bueno, pues significa la inversión de grandes recursos, significa dinero, significa mucha logística, necesitamos más manos, necesitamos más control, etcétera, etcétera. Entonces, los investigadores voltean a otras alternativas, acuden, por ejemplo, a la parte tecnológica. ¿Cómo podemos lograr el contacto intergrupal a través de medios tecnológicos? ¿Okay? Entonces, bueno, usar tecnología tiene también sus ventajas, por supuesto, porque representa menos costos logísticos y financieros, como comenté. Por ejemplo, personas que tienen un mayor o menor grado de algún tipo de disability, ya no sé cuál es el término correcto en español. Una ¿Discapacidad? discapacidad, ok, o capacidad diferente. No, ok, vamos a... Discapacidad, sí. Una discapacidad, gracias. Personas que tienen cierto grado de discapacidad, les sería más fácil tener contacto con personas de otros grupos a través de la tecnología. Hay un anuncio que lo está utilizando la compañía Virgin Media, en la que, bueno, sabemos que ahora hay videojuegos que tú puedes conectarte online y son juegos que son colectivos, es decir, hay cientos de personas conectados al mismo tiempo. Ahí conoces a otras personas, a lo mejor por sus nicknames por ejemplo, y se forman amistades y se crean comunidades de juegos, ¿no? En el anuncio se está viendo que por una parte está una muchacha conectada con su avatar y jugando el juego. Por el otro lado está otro muchacho y los dos forman un equipo y matan, qué sé yo, zombies o lo que sea que estén jugando. Y al final dice, oye, ¿qué te parece si quedamos en un momento dado en algún espacio, ahora sí para conocernos cara a cara, ¿no? Y cuando se conocen, pues el muchacho está en una silla de ruedas y de todos modos, como ya tenían todo este historial de compartir, de trabajar juntos en una meta común y todo eso, bueno, pues el buen rollo, por así decirlo, continúa offline, ¿verdad? También la tecnología, por ejemplo, cuando tú vas a conocer o cuando vas a interactuar con una persona de algún grupo estigmatizado, como lo que acabo de hacer, digo, ¿cuál es el término correcto ahora para decir discapacidad? Si yo me encuentro con alguien, con alguna persona con discapacidad, yo no quiero sonar prejuiciado o que no me importa o que etcétera, y entonces esto provoca ansiedad social. Y por eso muchas veces las personas no quieren tener contacto con gente de otros grupos sociales porque no quieren verse prejuiciados, porque quieren evitar esta ansiedad social. Entonces la tecnología puede ser un vehículo ideal para este tipo de contactos, ¿verdad? Además, todo esto se organiza en una cosa que se llama el continuo de contacto. ¿Qué quiere decir esto? Que, bueno, hay un gradiente de etapas en las que tú vas a tener contacto con
personas de grupos estigmatizados o desaventajados, ¿no? Primero, desde imaginar un contacto con ellos. Segundo, a través de ver programas en televisión o películas. Tercero, tener un amigo que tiene a su vez un amigo en ese grupo. Cuarto, vamos en tecnología, en contacto mediado por tecnología, ¿verdad? Y la última etapa sería tener contacto cara a cara. Entonces estamos en esa etapa. Ahí es donde estamos creando conocimiento, ¿verdad? Al respecto. Ahora, dos grandes preguntas, guiándonos. El contacto mediado por tecnología es tan efectivo como el contacto cara a cara. Y segundo, ¿cómo podríamos predecir resultados positivos de contacto utilizando comunicación mediada por computadora o tecnología o contacto mediado por tecnología? Entonces, vamos a pensar en distintos modelos de contacto, ¿verdad? El primer modelo, si se dan cuenta, esto ya tiene algún tiempo porque esto es para, se había formulado originalmente para los contactos cara a cara y nosotros estamos tratando de adaptarlos a la parte virtual, ¿verdad? El primero es el descategorizado, que quiere decir yo tengo contacto o interacción con personas de otros grupos sociales estigmatizados, pero nos vemos en términos más de personas, más en términos de individuos, más que pertenecer a cualquiera de los grupos. Entonces buscamos la charla, va a buscar más puntos en común, qué nos hace humanos, qué nos hace, etcétera. El siguiente modelo, porque nos dicen que el primer modelo está bien, pero sin embargo, cuando termina la interacción, tú dices, bueno, yo tuve, por ejemplo, voy a poner un ejemplo de un grupo estigmatizado, que son drogadictos, que son, ¿cómo se llama? Bueno, es un grupo clásico que utilizan en Estados Unidos, ¿no? Los drogadictos. Bueno, yo puedo decir, mi estereotipia es de que, bueno, pues ellos son responsables de su propio destino, etcétera, etcétera. Entonces yo no quiero tener contacto con ellos, etcétera. Luego, imaginemos que tengo una interacción utilizando tecnología y digo, no, pues esta persona bueno, es lúcida, etcétera, crea un buen rollo, se me disminuye el estereotipo, pero al mismo tiempo pienso que a lo mejor esta persona no es el típico drogadicto, ¿no? Por así decirlo. Es decir, como lo veo más en términos interpersonales, el prejuicio hacia el grupo al que pertenece no se modifica, nada más hacia él. Por tanto, el siguiente modelo nos dice que no, que cuando tengamos interacción, básicamente tenemos que ponernos la camiseta de a cuál grupo pertenecemos. ¿Por qué? Porque así puedo decir, ok, esta persona sí pertenece y es una persona típica de ese grupo, representativa de ese grupo. Entonces quiere decir que a lo mejor las personas que integran ese grupo no son tan malas como yo estaba pensando. ¿Ok? Sin embargo, ese modelo también ha tenido pues algunos fracasos, o sea, es decir, no funciona en todos los contextos. Y lo que se está probando últimamente es el tercer modelo, que es el modelo de la identidad social común. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que reconozco que tú perteneces a ese grupo, pero de pronto los dos nos ponemos camisetas pertenecientes a una categoría más grande. ¿Ok? Y si se dan cuenta ahí en la gráfica, tienen ahí puesto el uniforme de un equipo de fútbol. ¿Ok? Entonces, uno de ellos es más morenito que el otro, es decir, pertenecen a dos grupos étnicos distintos, pero ambos llevan la misma camiseta. ¿Ok? Y entonces, como ya los vemos como parte de mi mismo grupo, y entonces la estereotipia, prejuicio y discriminación tienden a reducirse. Ahora bien, hay una serie, aquí no me voy a detener mucho, nada más lo voy a explicar someramente. Hay una serie de teorías que respaldan este tipo o que nos podrían ayudar a predecir los resultados utilizando este tipo de comunicación. Y es el modelo del procesamiento de la información social, que nos dice básicamente que las personas se adaptan a la tecnología para comunicar cierto tipo de entonaciones, tratando de
tratando de como de compensar la falta de contexto en la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense, cuando ustedes están utilizando WhatsApp, a pesar de que conozcan a la otra persona con la que se están intercambiando mensajes, de vez en cuando como que se hace necesario mandar un emoticón que diga carita sonriente, carita triste, un GIF, como para compensar la falta de contexto de no estar viendo a la otra persona. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí en este modelo básicamente lo que nos dice es que no es posible, cuando tú estás comunicándote con otras personas, no es posible quitar la parte del individuo y ponerte una camiseta o la otra, sino que siempre vas a ser tú mismo el individuo y vas a estar tratando de compensar la falta de contexto, ¿no? Un ejemplo de los estudios en este ramo. Joseph Walter llevó a cabo un estudio utilizando grupos de una universidad ¿cómo se llama? En Israel y otro grupo en la parte de Palestina, ¿no? Entonces, durante un año, estos dos grupos estuvieron colaborando únicamente utilizando chat de texto, como si estuvieran utilizando WhatsApp. En ningún momento utilizaron fotografías de sus rostros o utilizaron video como Skype o Zoom o lo que sea, solamente texto. Y entonces, al cabo de este año, ambos grupos, como colaboraron bien, accedieron a verse en persona en una parte neutral, algo así. Y bueno, pues el prejuicio, la discriminación y todo esto se redujo, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que se redujo únicamente en las primeras semanas después de que se vieron en persona y luego les vuelven a preguntar con una serie de baterías de preguntas que dan cuenta de que otra vez el prejuicio y todo esto vuelve a aumentar, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que básicamente pasó lo que el primer modelo que les decía, el descategorizado. Luego tenemos otro modelo de interacción que este título es más grande y si lo dicen 3 veces les doy un premio. Dice Social Identity Model of De-Individuation Effects, ¿ok? O entre amigos lo llamamos SIDE. Lo que nos dice este modelo es que cuando estamos interactuando con otras personas y no hay información que individualice a la persona con la que estás interactuando por medio, llámese una foto o llámese streaming, video, nosotros tendemos más a categorizar a las personas o a ponerlos en ciertos grupos o categorías en base a pequeñas pistas que tenemos de la conversación. Por ejemplo, si alguien dice ahí en la conversación, si la persona con la que estoy conversando dice, bueno, es que yo soy más bien del Barcelona más que del Real Madrid. Dice, ok, a esta persona le gusta el fútbol. Y entonces tiendes a ver a esta persona más como fan de fútbol, más que en términos de una persona con la que estás hablando. Y así se pueden activar múltiples categorías. Puedes, si hablas de política, este es republicano, este es, etcétera, ¿no? Este es pejelover o lo que sea. Entonces, esto se activa más cuando hay ausencia de pistas que individualice a las personas. Luego, yo llevé a cabo un estudio en 2015 con españoles teniendo como integrante a alguien de una minoría étnica que es los latinos en España, ¿no? Y el grupo mayor, la nacionalidad más grande de latinos en España son los ecuatorianos. Entonces, a través de un chat de texto, únicamente en uno de los grupos le poníamos esta información que los identificaba como personas, que es las imágenes que ven a la izquierda, y a la derecha, el mismo grupo, pero únicamente las banderas de las nacionalidades. La cuestión aquí es, como decíamos, cuando ponemos la foto de la persona, el prejuicio hacia los latinos tiende a disminuirse solamente cuando están interactuando ahí en el chat. Cuando dejan el chat, la estereotipia vuelve a aumentar.
Sin embargo, en la parte donde nada más estamos utilizando banderas, ahí el prejuicio baja y se mantiene bajo posteriormente. ¿Por qué es esto? Bueno, pues como decíamos, en ausencia de pistas que den lugar al reconocimiento individual de personas, entonces la persona tiende a ponerlas en grupos de categorías, en abstractos, y en este caso, como sugerimos, si se dan cuenta, están todas las banderas de los participantes y solo una es de Ecuador. Eh, piensan que esta persona es representativa del grupo al que pertenece, y entonces, como hay buena cohesión en el grupo y todo eso, el efecto positivo se transmite al resto del grupo al que pertenece esta persona, que es los ecuatorianos en España. ¿Ok? Entonces, los tamaños de efectos aquí de reducción de prejuicio y todo no son así abismales, pero sí son efectivos. Punto 21. Ahora, vamos a la parte de realidad virtual. Bueno, hay múltiples definiciones de qué es realidad virtual y no me voy a detener en todas ellas. Agarré esta que es básicamente resume mucho de lo que hay en la literatura, ¿no? Que es un ambiente artificial mediante los cuales se experimenta sensorialmente una serie de estímulos que son provistos por una computadora, un sistema de cómputo, y que de alguna manera engañan a los sentidos para hacerlos creer que es realidad, ¿ok? Esto es un pedacito de Void, que es como un parque, como si fuera un parque de atracciones, pero únicamente de realidad virtual, ¿no? Ahí las personas van, pagan su boleto, les ponen el headset, un equipo, una mochila con todo esto conectado, y entonces entran en el ámbito virtual. Denme un segundo, a ver, vamos a ver si se ve. Ok, entonces ese es de un juego muy divertido que es el de Ghostbusters bueno, es lo más top que hay en entretenimiento de realidad virtual. Ahora, esto es ahora sí que un estigma que tiene cada vez que hablas tú de realidad virtual, que es asociado a entretenimiento únicamente. El caso es que en realidad virtual, las personas que interactúan, por ejemplo, a diferencia de una charla en Zoom, que es 2D, las personas que interactúan en realidad virtual tienen la ilusión de que comparten la misma habitación y que se pueden acercar a otras personas y realmente es lo más parecido a lo que nuestros sentidos interpretan como realidad. Oh, perdón. Entonces, lo que hemos visto en realidad virtual es que las personas también tienden a mover, perdón, la palabra es a transferir todos los problemas que tenemos, los problemas sociales que tenemos en el ámbito cotidiano, también se transfieren al ambiente virtual. Cuando hablo de problemas, yo me refiero más que nada a asociaciones automáticas, ¿ok? A prejuicios, finalmente. También las personas reaccionan a estímulos visuales y sensoriales de la misma manera que las personas reaccionan fuera de línea, ¿no? Fuera de la tecnología. Entonces, aprovechando esta serie de prestaciones del medio, también es posible llevar a cabo intervenciones de contacto intergrupal que funcionen para reducir el prejuicio. Entonces, vamos a ver. ¿Cuándo fue? En 2005 se realizó un estudio en Holanda en el que ponían a los participantes a acceder a un entorno virtual
un entorno de realidad virtual, les ponían el headset y caminaban, y lo único que había en el entorno virtual era un avatar que los iba a estar mirando hacia donde ellos caminaran y etcétera, ¿no? La tarea que ellos tenían que hacer era aproximarse al avatar y describirlo. Si el avatar era caucásico, como la imagen que tenemos aquí a la izquierda, las personas tendían a acercarse más al avatar. Si por el contrario el avatar era, ellos les explicaban, era musulmán, y lo ponen estereotípicamente como moreno y facciones más como de árabe, etcétera, las personas tendían a no acercarse tanto. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una serie de asociaciones automáticas, incluso cuando estás en un ambiente virtual. ¿Ok? Una serie de cosas que hay que considerar cuando se hace investigación en realidad virtual, que es la calidad de la inmersión, ¿no? De qué tanto el ambiente es envolvente, embodiment, que es si el avatar que estás utilizando reacciona también a tus propios movimientos para darle más realismo. Agency, si por ejemplo, si tú mueves objetos, puedes mover objetos dentro del ambiente virtual, y finalmente si tú te identificas con el avatar que tienes. Son una serie de aspectos que no hay que olvidar. Y aquí el comodín es presencia social. Si tú no te crees, si nada de esto funciona alrededor, no hay presencia. Tú no sientes que estás dentro del ambiente virtual. Tú sientes que estás jugando y ya está, ¿verdad? Te tienes que transportar al ambiente virtual para que la interacción funcione. Entonces, aquí hay algunas intervenciones empíricas, ¿no? Que, por ejemplo, allá en Italia, se utilizó realidad virtual para que los participantes decidieran ayudar o no a una persona que se acercaba a pedirles ayuda que para pagar su ticket del metro. Estaba también un vagabundo por ahí, etcétera. Y además, sí, cada vez que se les acercaba a esta persona era de un grupo étnico distinto. Entonces, los resultados nos dicen que a pesar perdón, que se pone más atención a los que, cuando los participantes con los que están interactuando disconfirman el estereotipo que ya tienen presente los participantes, como por ejemplo, que se les acercaba una persona de color, pero que estaba vestido como una persona de negocios. O si el vagabundo era más bien de raza caucásica. ¿Ok? Entonces, bueno, por alguna situación u otra, ellos tendrían a ayudar más a uno u otro, pero en un momento determinado, estas intervenciones en realidad virtual con videos de 360 grados eran efectivas para de alguna manera reducir un poco el prejuicio, ¿no? Aquí hay otro ejemplo. Tú te pones en el lugar de un vagabundo. Esto es ponerte en los zapatos de alguien de un grupo estigmatizado y vivir su cotidianidad en un ambiente virtual, para así experimentar lo que experimentan ese tipo de personas, y al término de eso, una vez más, decides participar en proyectos que apoyen a personas que no tienen hogar, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí hay un estudio que realicé ya más recientemente. Aquí lo que se trataba de reducir el prejuicio hacia minorías étnicas. Y en este contexto, fue en la Universidad de California. El asunto fue que, vamos a poner el contexto, acababa de ganar Donald Trump, y era cuando ya empezaba el pico esto de todo el mundo cantando en las calles, build the wall, y todo esto, ¿no? Cuando los mexicanos nos hicieron famosos durante un rato ya. Entonces, los personajes de la minoría étnica eran Carlos y María, porque hicimos grupos de personas del mismo sexo. Obviamente estos son caracteres inventados, pero los participantes virtuales no sabían. Lo que manipulamos también era lo que habíamos comentado, el grupo al que pertenecían, ¿no? Una de las instrucciones para los participantes experimentales fue: tú, por favor, ¿cómo se llama? Personaliza el avatar de tal manera que se parezca completamente a ti.
en todas tus facciones y color de piel y todo el rollo. Y en otras condiciones decíamos, personaliza el avatar, pero de tal manera que no se parezca a nada a ti, ¿ok? Ya tenemos unas fotos de ejemplos. Nosotros pudimos constatar, estas son algunas fotos de ejemplos, cuando las personas lo hacían para parecerse a ellos mismos, cuando se parecían a otros, y también manipulamos un poco lo de los uniformes y todo esto. Vamos a ver un video muy rápido. Ok, entonces aquí estamos escuchando hablar al participante experimental que le está hablando. O sea, estamos viendo la perspectiva de María, el personaje que creamos de la minoría étnica. Y entonces, cuando nosotros les poníamos el uniforme, que podemos ver ahí, el uniforme del campus universitario, sí había más, más rapport, que había más buen rollo, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, estos son los resultados finales. Social distance es nuestra medida de prejuicio, ¿ok? Mientras medida de prejuicio, pero está medida de tal manera de que mientras mayor el score, más aproximación se siente hacia la minoría étnica. Entonces, lo que vemos aquí es que cuando las personas personalizaban sus avatares para parecerse a otros que no fueran ellos mismos, es cuando se sentían más próximos a la minoría étnica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que incluso en el entorno virtual, las personas como que no quieren, vamos a verlo de esta manera, están evitando accountability, no se quieren ver prejuiciados. Por eso, si tienen miedo de meter la pata, utilizan avatares que no se parezcan a ellos mismos y que de alguna manera permanezcan anónimos durante la intervención. ¿Ok? Y entonces, todo esto viene a cabo con el proyecto en el que estoy trabajando actualmente, en el que tratamos de reducir el prejuicio entre católicos y protestantes en Irlanda del Norte. Para darles un contexto somero, es una historia muy larga, pero en Irlanda del Norte se vivió lo que se llaman The Troubles, desde 1969, me parece, hasta el 98. Un conflicto, básicamente una guerra civil, mucho terrorismo, muchas bombas, asesinatos y todo esto, porque había una división, no nada más religiosa, incluso física, entre católicos y protestantes, entre comunidades católicas y protestantes en Irlanda del Norte. Todo esto tiene que ver con desde siglos, desde la separación y la independencia de Irlanda del Reino Unido y todo eso, ¿no? Entonces, si se fijan ahí en el mapa, está la isla de Irlanda. Irlanda del Norte es nada más un pedacito, una cejita arriba, ¿no? Irlanda del Norte sigue perteneciendo al Reino Unido y a Irlanda del Sur no se le dice Irlanda del Sur, se dice la República de Irlanda, ¿no? Eso básicamente todo el rollo es que están dentro de Irlanda del Norte, los católicos apoyan que ese pedacito se vuelva a configurar como parte de la Gran Irlanda, mientras que los unionistas o loyalists también son los que quieren seguir perteneciendo al Reino Unido. ¿Ok? Entonces, todo esto crea muchas tensiones porque, bueno, pues, no sé, por ejemplo, los trabajos se los estaban llevando los protestantes, también las casas que los católicos no tenían acceso a vivienda, todo eso se ha transformado a partir del acuerdo que se estableció en el 98, pero que ahora está en peligro por el Brexit, básicamente. Entonces, bueno, hay otra serie de cosas, ¿no? Que por ejemplo, hay escuelas integradas donde pueden estudiar católicos y protestantes también, pero solamente representan el 5% de todas las escuelas en Irlanda del Norte. Entonces, viven básicamente aislados uno del otro, o sea, las personas de las comunidades viven aislados hasta que ya son mayores y van a la universidad y todo eso. Para acabarla de fregar, tienen murallas que se llaman peace walls,
tenían sentido cuando se construyeron en aquellos años más tumultuosos, por así decirlo, pero ahora ya no tienen sentido. Sin embargo, los vecinos tampoco quieren que se eliminen ahora mismo esas barreras. Entonces, aquí es donde entra nuestro estudio. Nosotros, para los que estén interesados en la parte tecnológica, utilizamos como sistema de realidad virtual el HTC Vive Pro Eye, que eso tiene Eye Tracker, que básicamente está revisando la trayectoria del ojo y la reproduce en el avatar que estás utilizando. También utilizamos el Facial Tracker para ¿cómo se llama? Para la boca, también como con sensores de todo el cuerpo. Y utilizamos una plataforma creada en Unity. A ver, vamos a ver cómo funciona este Facial Tracker. Salvador, ¿Ya? ahí cuando compartes, si puedes activarle abajo el audio. Ah, ok. No sé si Dame un segundo. está muy padre el video como para no escucharlo. Dame un segundo. Ah, acá está. Perdón. Ahí va, ahí va. Ay, Dios. Creerás que ya no sé ni dónde se le da. Creo que es en Zoom, ¿no? Sí. En Zoom hasta abajo, cuando vas a compartir, dice Share on Computer and Share Optimizing for Ah, aquí está. Training, ¿no? A ver, ahí va. Ahí vamos otra vez. This is a more expressive avatar, and as you can see from my facial expressions here, they're a little bit more exaggerated, especially when I talk. But it does have tongue tracking. Check this out. It's so stupid looking. It cracks me up every time. Bueno, esta persona dice que es muy, muy estúpido, pero no This is a more expressive. Sorry. Aquí está. Entonces, este es nuestro diseño de estudio. Primero, vamos a implementar otra vez la estrategia, se llama Recategorization, que es en una parte, una vez más, ponemos a avatares de personas pertenecientes a ambas comunidades en un ambiente virtual, de realidad virtual, sin decir, o sea, sin que digan a qué comunidad pertenecen, ¿ok? Esa es la parte descategorizada. La siguiente, esa es la cuestión, la siguiente, ellos tienen que decir a qué comunidad pertenecen. Pongo las banderas de Reino Unido y de Irlanda, porque también todavía estamos probando a ver visualmente cuál es la pista visual que hace que se active más la división entre católicos y protestantes por ahí. Si es la diferencia entre verde y naranja, que son los colores típicos, verde para católicos, naranja para protestantes. Si es la pertenencia ya sea al Reino Unido o el deseo de pertenencia a Irlanda, o si es todavía a otro grupo todavía más extremo, que son los republicanos contra los loyalists, los leales, ¿no? Que esos grupos son los más extremistas dentro de esta división. Entonces, la otra, aquí en la siguiente, en el otro grupo de experimental, nosotros enfatizamos que sí, cada uno viene de una comunidad, pero también forman parte de un mismo grupo virtual en las actividades que van a desarrollar. Entonces, esa es una manipulación. La otra es gratitude, que es, por ejemplo, cuando tú estás dispuesto y enseñas ostensiblemente que quieres ayudar a la otra persona, aunque ni siquiera lo conozcas,
Bueno, la gratitud ¿cómo se llama? Se regresa, ¿no? Crea un sentimiento positivo y estimula la cooperación, ¿no? Y finalmente, esto se entra como pregunta de investigación. Antaño se creía que mientras más realista fuera el avatar, mientras más realista fuera en las categorías físicas, vamos a pensar en algo así como Tom Hanks saliendo en el Expreso Polar y cosas por el estilo, ¿no? Mayor iba a ser ¿cómo se llama? La presencia social. Cosa que no hemos visto en los estudios anteriores. Lo que sí hemos visto es que las personas tienden a sentirse más cómodas con avatares que reproducen fielmente este tipo de gestos más sutiles, como sacar la lengua, como lo estaba haciendo la persona aquí en el video, como la mirada, que es Avatar's Gaze, y esta serie de cosas que nos hace identificarnos más como humanos y que no estás hablando con una máquina, ¿verdad? Entonces, aquí hay algunas, bueno, déjame ver si sí, aquí está. Estas son algunas de las versiones con las que vamos a interactuar. El participante experimental va a utilizar un avatar así y le vamos a asignar una camiseta, ya sea basado en la información que los participantes nos den con respecto al grupo que ellos pertenecen, y entonces vamos a ponerle en el ambiente virtual, hacer equipo con alguien del grupo, de la comunidad opuesta. ¿Ok? Entonces, eso es nada más una probadita rápidamente. Entonces, este va a ser el procedimiento. Primero se ven en el espejo, así como lo estamos viendo ahorita, para estimular el embodiment del que hablamos. Luego tienen que estar interactuando con una tarea común, y finalmente tienen que participar en una actividad en la que siempre la parte de nuestro participante experimental va a haber un glitch, una falla en su prueba, y entonces el miembro de la otra comunidad le va a ayudar para estimular gratitude. El miembro de la otra comunidad no va a ser real en este caso, va a ser se llama es un asistente de investigación entrenado para ser alguien de la otra comunidad. ¿Ok? Porque necesitamos mantener cierto tipo de consistencia en la intervención. Y bueno, pues esperamos ver menos prejuicio sectario, más confianza, porque en eso se mantienen las comunidades, más confianza en que el otro en que la ayuda va a ser recíproca, por ejemplo, y mayor involucramiento en conductas prosociales. ¿Ok? Y creo que ya hablé demasiado. Bueno, si tienen comentarios, dudas, sugerencias, recetas, si quieren compartir, adelante. Recetas para el menudo. Para el menudo. Muchas gracias, doctor. Muy interesante. Bueno, pues pasamos a las preguntas de parte del público. Yo tengo una. Adelante. Acá en México, Salvador, ¿cuáles serían casos de estudio, no? O sea, ¿qué comunidades sería interesante analizar bajo esta perspectiva? A ver, otra vez, doctor, porque no te escuché. ¿Sí me escucho bien? Bueno. Sí, se me cortó ahí un Sí. Ok. segundo. Y que en México, y con tanto el trabajo previo como la experiencia, ¿cuáles serían los grupos más interesantes de objeto de estudio, ¿no? Puede ser en el norte, en el sur. Yo sé que cambiarían a lo mejor los grupos. Sería un buen ejemplo decir, mira, en el sur, estos casos de estudio son interesantes, y en el norte, estos son interesantes, o norte y sur, ¿no? Intercambiando ahí. Sí, bueno, pues mira, hace algunos años, cuando estaba todavía ahí en Monterrey, fue cuando comenzó toda esta parte de las entradas masivas de inmigrantes que estaban pasando por México rumbo a los Estados Unidos, ¿no?
Y fue, a ver, siempre ha habido migración de la parte centro y sur hacia Estados Unidos, ¿no? Pasando por México, pero en esta temporada, estoy hablando de 2015, 16, 17, fueron así como que masivas, ¿no? No habíamos visto eso. Entonces, muchos de ellos ya ni siquiera quisieron avanzar hacia Estados Unidos, se quedaron en México, se quedaron a vivir. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasa en todos lados, o sea que también las personas, los mexicanos somos también racistas y somos xenófobos y somos etcétera. Entonces, en ese momento era así como que peligro latente no es más bien un problema social en crecimiento, la integración de migrantes en México, ¿no? Entonces, eso fue en un momento determinado. Sin embargo, por ejemplo, en la zona metropolitana de Monterrey también tenía ya sus problemas, no problemas, fenómenos sociales de migración interna. Por ejemplo, oaxaqueños viviendo en Monterrey. Hay un fenómeno muy interesante de esto porque muchos de ellos provienen de grupos indígenas, hablan la lengua indígena y todo, y la ocultan, la disimulan, precisamente para poder integrarse a la sociedad regiomontana. Entonces tú de pronto los escuchabas ahí en los Oxxos hablando y todo, y luego de pronto si hablabas con ellos, ellos volvían rápidamente al español rápido, ¿no? Entonces, ¿por qué la necesidad de tener que camuflajear esto? Precisamente por lo que estamos hablando, porque hay una serie de problemas ahí endémicos ahí que impiden la integración, impiden la creación de una comunidad conjunta. Entonces, grupos hay por todos lados. Yo diría que, por ejemplo, en la zona metropolitana de Monterrey, es un microsistema con el cual se puede comenzar a implementar este tipo de intervenciones para revisar hasta qué punto se puede mejorar las relaciones intergrupales. Ahí como, digo, tomando este último ejemplo, mis hijos practican taekwondo, así lo hacían antes de la pandemia. Y un niño, un adolescente, es hijo de inmigrantes que vienen del sur, ¿no? Y entonces la mamá y el hijo ahí en los breaks, cuando tomaban agua, se hablaban en su dialecto, en su idioma, ¿no? Entonces, pues no, te sacas de onda, pero dices, pues no entiendo, ¿no? Y bueno, obviamente la señora era amiga de mi señora también. Pero, fíjate, mi hija de 8 años dijo, wow, qué padre, yo quiero hablar ese idioma. O sea, son los diferentes niveles de conforme vas creciendo la sociedad, te va entrenando, te va absorbiendo para sentirte aceptado, hacer lo que los demás hacen. Entonces, bueno, gracias por la respuesta. Doctor Fernando, ¿tiene una pregunta también? Sí, señor. Muchas gracias, profesor Salvador. Muy interesante este trabajo. Nosotros aquí en Bogotá en la universidad tenemos un grupo de investigación también muy importante en realidad virtual, y en el proyecto de Fenicia, en este laboratorio de innovación, en él va a ser una inversión grande en realidad virtual, pero notamos que los equipos que pensamos comprar el año pasado ya este año ya no. Y cuando los compremos, tengo dos preguntas. ¿Qué recomendaría usted como compra de equipo? Porque esto evoluciona. Por ejemplo, veo que la identificación de los gestos de la boca no lo conocía, muy chévere. ¿Qué recomendaría usted para los equipos para un laboratorio de realidad virtual y realidad aumentada? Y la otra pregunta es si han analizado con los niños, porque finalmente los niños son muy avanzados en el uso de estas tecnologías, y pues ellos cambian de avatar, se relacionan de unas maneras diferentes. ¿Que han estudiado el comportamiento de los niños? Son mis dos preguntas. Sí, pues muchas gracias, profesor Fernando. Bueno, para eso quisiera abrir un poco más de contexto. Primero, con respecto a los niños. Así como lo comenté anteriormente, cada vez que hablamos de investigación en realidad virtual,
decía, siempre hay esta connotación de que es entretenimiento y videojuego y todo por el estilo. Y además, todavía, como usted bien lo comentó, que es muy costoso comprar equipo de realidad virtual. En el mercado, me imagino que algunos de ustedes ya lo vieron, que era posible hasta con el propio celular tener su propio sistema de realidad virtual, ¿no? Pones el celular en un armazón de cartón, de estos que te vende Google, y le pones los audífonos y ya tienes tu realidad virtual. Como los celulares tienen el giroscopio de sensor de movimiento y todo el rollo, pues se mueve tu cabeza, es el sensor de movimiento, por así decirlo. A lo que me refiero es, estos equipos son baratos relativamente, porque si tú ya tienes un celular, pues ya está, y el armazón de cartón no te vale más de 20 pesos, una cosa por el estilo. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí lo que hay que ver es, el problema es cómo podemos hacer rentable la utilización de realidad virtual con fines sociales. Porque, por ejemplo, acá en Irlanda del Norte, todo este conocimiento que estamos acumulando, generando, se va a un clúster ya conformado en la Asamblea de Irlanda del Norte, que refiere específicamente a educación integrada, como dije, de escuelas de católicos y protestantes. Y ellos están interesados en revisar cómo la tecnología puede abaratar costos y además estimular la colaboración entre personas de las distintas comunidades. Entonces, esto va en vías de, como las escuelas también están utilizando gradualmente la tecnología de realidad virtual, pues van a hacer compra de equipo, no nada más para dar, ¿cómo se llama? Nada más para promover contenido, sino también para la colaboración entre personas de distintos grupos. Por una parte, con respecto a su pregunta, ¿qué equipo sería mejor? Eso es más bien va de la mano con el fin o el objetivo final de lo que ustedes quieren alcanzar. Por ejemplo, si en mi propia investigación, si lo que yo estoy buscando es reducción de prejuicio, y además la teoría me dice que a lo mejor promoviendo este tipo de prestaciones, como reflejar los movimientos de la cara de los avatares, te da más sentido humano, etcétera, etcétera. Bueno, pues yo tengo que invertir en más equipo, ¿no? Si, por ejemplo, su objetivo es nada más mostrar, como le estaba comentando el doctor Lozoya, hay un grupo aquí en Irlanda del Norte que han creado modelos o gemelos virtuales de las áreas de aquí de Irlanda del Norte que tienen las murallas, pero sin las murallas. Y esto se lo muestran a las personas que viven, a los vecinos que viven cerca de las murallas estas, para tratar de convencerlos de que cuáles son las áreas comunes, cómo se podrían explotar y todo el rollo, pues para convencerlos de que el gobierno siempre les está preguntando qué tan dispuesto está a que quitemos estas murallas. Y bueno, cada año la disposición va aumentando, pero va aumentando poquito a poquito. Entonces, esta serie de esfuerzos van dirigidos, van canalizados a convencer a estos vecinos. Y ahí no se requiere mucha inversión, porque lo único que se requiere es llevar estos, se llaman standalone headsets, que es el Oculus Quest, que es la versión más barata que hay en el mercado, y con ellos le puede mostrar a usted la parte urbana, que se mejoraría, cómo se mejoraría. Incluso hay un programa reality show aquí, que es una pareja quiere remodelar su casa, y entonces hay dos arquitectos que hacen sus modelos en realidad virtual, y la pareja decide cuál de los dos modelos de reconstrucción de la casa van a utilizar, ¿no? Entonces, eso sería una inversión menor que la que estaríamos haciendo nosotros. No sé, ahí yo lo que le diría es que también usted puede elegir
entre si lo que necesita es un equipo de realidad virtual estacionario. Eso de que, por ejemplo, aquí tengo, no son micrófonos, son sensores que, pues, que están, ¿cómo se llama? Armados en stands de micrófonos. Y tengo aquí el cuarto lleno de sensores y una computadora potente y todo el rollo. Pero si más bien lo que busca es que las personas caminen y anden y todo el rollo, pues a lo mejor con un equipo más bien standalone que no necesita la computadora, todo está aquí en el headset, pues sería mejor y además más barato. Me parece que está en mute. Sí, le agradezco muchísimo, profesor. Me gustaría seguir hablando con usted, pero muchísimas gracias, muy interesante. Me debo retirar, pero le agradezco muchísimo. A Sí, claro, todos, muchísimas gracias. Está mi correo, si gusta. Muy bien. Claro que sí. Saludos. Le enviaré un mensaje. Muchas gracias, que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente. Hasta luego, doctor. Bueno, pasamos con una última participación del doctor Gerardo Presbítero y continuamos con la siguiente plática. Hola Salvador, pues voy a ser lo más breve posible. Pues muchísimas gracias por la presentación. Hasta bueno, la verdad fue algo, lo sentí hasta como me gustó personalmente, porque yo tuve oportunidad de hacer mi doctorado en Dublín, en Trinity College. Entonces sí tuve chance de ir allá a Belfast y ver esos muros y las diferencias entre las clases. Sí, tuve chance de ir para allá. Y bueno, la verdad, yo regresé ya hace 10 años de mi doctorado. No sé ahorita qué tal esté la situación por allá. Cuando yo fui estaba tranquilo, no sé ahorita con lo del Brexit y eso sí esté como levantándose un poquito la cosa, pero... A veces. ¿Sí? Pues bueno, eso es... Sí, me acuerdo que estaban esos muros y sí, no nos acercamos en coche un poquito, nunca me acerqué en la visita que tuve, pero bueno, también, perdón, me perdí más o menos unos 5 o 10 minutos la presentación porque me entró una llamada. Esto se está implementando también ya entonces en otros lugares, ¿verdad? De Europa, para ver diferencias entre clases y entre migración. Ya, yo sé si se está aplicando mucho, yo para ver la aplicación que pueda haber pues por ejemplo en México. Sí, no es que se esté aplicando actualmente en otros sitios. Esta es una propuesta, mira, por así decirlo, en Estados Unidos, ellos están investigando la línea de cómo es ponerse en los zapatos de alguno de los grupos estigmatizados, como para que estimular la empatía, ¿no? O sea, ponte en el lugar de, por ejemplo, que tú utilices un avatar de una persona afro en medio de, ¿cómo se llama? En Mississippi y cosas por el estilo. Entonces, Claro. Acá no iba a decir en Europa, más bien en Reino Unido, la idea es más bien estimular esta serie de colaboraciones utilizando avatares. Hay algunas personas algunos investigadores que se abocan más porque el avatar luzca lo más fiel posible a la realidad. Pero esa no es mi línea. Mi línea es cuando hemos logrado que sea más fiel a la realidad, no funciona bien. O sea, las personas quieren permanecer de alguna manera ocultas, ¿verdad? Entonces, Sí, claro. el avatar mientras menos fidedigno sea mejor, pero debe de tener alguna cosa que lo haga de todas maneras parecer humano. Sí, yo soy mal vendedor, pero también quisiera hablar con respecto a la pregunta que acaba de hacer. Por ejemplo, hay otro proyecto aquí en Irlanda del Norte que tiene que ver más bien con realidad aumentada y utilizando el celular, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quién sabe cuántas cientos de paradas de camiones, ¿no? De las rutas de autobús que hay aquí. Y mientras estás esperando el autobús, hay una aplicación que te pone una pista, te superpone una pista de carreras ahí en el área donde estás. Y tú estás jugando con el carrito de carreras ahí en la superpuesto. Y la comunidad se crea porque tú también puedes crear una pista que va subiendo a la nube y otros jugadores la pueden descargar entonces básicamente la gente está superponiendo pistas en distintas partes de Belfast. Entonces, ahí se crea una comunidad de gente interesada
en un mismo propósito que es lúdico, que es jugar las carreritas, pero también en darle como una nueva vista a Belfast, ¿no? Yo te lo comento como que es lo que se utiliza, o sea, es decir, la utilización de tecnología para crear comunidad y para reducir prejuicio. ¿Cómo se podría aplicar en México? No lo sé todavía, porque, a ver, seguramente ya hay gente trabajando. En México ya hay gente trabajando en ello, nada más que CONACYT no los ha promovido probablemente. Claro. Pero de todas formas, yo estoy trabajando, mi plataforma al menos es en Unity, que es plataforma abierta para creación de 3D. Yo no tengo formación de Computer Scientist, así que yo me lo aprendí por tutoriales ahí en internet y cosas por el estilo. Pero si tú puedes lograr algo enfocado utilizando este tipo de herramientas gratuitas y todo el rollo, bueno, pues por ahí podrían ir tus líneas de investigación, ¿no? Claro. Sí, muchísimas gracias. Digo, ya para cerrar, Sí, no quería tomar más tiempo, gracias. ya para cerrar, Muchísimas gracias. estaría bueno después hacer un experimento con estos filtros de Zoom y demás, ¿no? Como el del que se hizo viral de que decía que no era un gato, pero tenía el filtro de un gato, ¿no? Ya. Es algo también muy económico, muy barato, muy democrático, tecnológicamente hablando, que pudiéramos explorar, Salvador. Pero muchas gracias, me gustó mucho tu presentación. Hombre, gracias por la invitación. Muchas gracias.